Hola banda. ¿Cómo andan? Yo bien pobre, puto tercermundismo. En fin, hoy les vengo a hablar de esa magia llamada radiación. ¿Qué es la radiación? La palabra radiación significa la acción y efecto de despedir rayos, entonces se le llama radiación a la propagación de partículas o energía por medio del espacio y estas se propagan en forma de luz, calor, ondas electromagnéticas, etc. Existen dos tipos de radiación, las cuales son la radiación ionizante. Hay que entender que un ion es una partícula que está cargada eléctricamente y que se forma cuando un átomo gana o pierde electrones. A este proceso de ganar y perder electrones se le llama ionización. Entonces a la radiación ionizante se le entiende como que tiene suficiente energía para tomar electrones de otros átomos, produciendo la ionización de los mismos. Cuando elementos radioactivos pesados como el radio, el polonio o el uranio, entre otros elementos radioactivos, se desintegran, proyectan radiación ionizante, que pueden ser uno de estos tres tipos de radiación. Partículas alfa, las cuales son partículas con carga positiva y las cuales se forman por un par de neutrones y otro par de protones del núcleo atómico. Las partículas alfa cuentan con mucha energía, pero el alcance que estas tienen es muy corto, así como de su capacidad de penetración, impidiéndole incluso penetrar una hoja de papel. Partículas beta, son partículas con carga negativa y se emiten desde el núcleo de los átomos inestables durante la desintegración radioactiva de un material y tienen un rango mayor de alcance del que las partículas alfa, además de poder penetrar materiales como el papel, pero no pueden penetrar materiales como la tela o láminas de metal. Partículas gamma, son rayos de energía o fotones que no tienen masa y su energía es muy grande, tienen un rango mayor de alcance que el de las partículas beta y pueden penetrar materiales como la tela, pero pueden ser detenidos por paredes gruesas de concreto o plomo. Y también está la radiación no ionizante. Este tipo de radiación posee menor energía que la ionizante, no ionizan los materiales con los que interactúan, pero sí mueven las partículas o las hacen vibrar. Dentro de este tipo de radiación se incluyen campos del espectro electromagnético como las de microondas, radiofrecuencias, y campos del espectro óptico como la luz visible, infrarroja y ultravioleta. Los orígenes de la radiación se remontan al 8 de noviembre de 1895, con Wilhelm Conrad Röntgen, ingeniero y físico alemán, se encontraba haciendo experimentos con rayos catódicos y un tubo de vacío el cual estaba conectado a una corriente eléctrica y en el cual pudo observar mediante una placa de fósforo que producía fluorescencia. Se dio cuenta de que una energía se proyectaba a través del tubo a la cual llamó rayos X, refiriéndose con la X a una variable matemática de la que se desconoce. Su esposa Anna Bertha Röntgen se ofreció para ayudar en los experimentos donde se expuso a los rayos X, y se hizo la primera radiografía de la historia y después repitió el experimento en las conferencias para la comunidad científica. Y en 1896 Henry Becquerel hizo un experimento en el cual expuso un papel fotográfico a uranio para ver qué reacción tenía este a su exposición. Observó que en el papel fotográfico se plasmaba la sombra del uranio y por este hecho accidental se dio a conocer el fenómeno radioactivo. Y cuando se habla de los orígenes de la radiación, se habla de la radiante Marie Curie, física y química polaca, descubridora del polonio y del radio, ganadora de 2 premios Nobel y dio el término de radioactividad. La radiación se mide en sieverts y en grays. El sievert es la unidad de medida para determinar la dosis de radiación ionizante que recibe el tejido orgánico. La dosis normal de radiación que recibe una persona promedio al año es de 3 milisieverts. La radiación se recibe de todas partes de las piedras, la comida, nosotros mismos emanamos calor e incluso brillamos aunque muy levemente, y principalmente obtenemos la radiación del sol. Por dicha radiación nuestro cuerpo produce vitamina D, pero en grandes cantidades de radiación solar además de las quemaduras, las células podrían tener un crecimiento anormal. Cuando se habla del peligro de la radiación, se habla de radiación ionizante, que como ya hablamos es la radiación que tiene suficiente energía para arrancar los electrones de los átomos, y en organismos vivos los efectos de la alta energía dañan el material genético impidiendo que las células se reproduzcan y daña las células ocasionando en la piel quemaduras por la radiación e irritación, caída del cabello, náuseas, vómitos y diarrea como unos de los síntomas más comunes. Casos populares de envenenamiento por radiación por estar expuesto mucho a esta son
como Marie Curie, que junto con su esposo Pierre Curie estuvieron expuestos a altos niveles de radiación en el proceso que hicieron para descubrir el polonio y el radio, aunque su esposo Pierre murió antes que ella atropellado. Ella desarrolló anemia aplásica debido a la radiación que provocó su muerte el 4 de julio de 1934, y fue sepultada junto a su esposo en París, y debido a la alta radiación de sus cuerpos sus ataúdes fueron forrados con 1 pulgada de plomo y todas sus cosas materiales guardadas con precaución por la radiación que tienen. O el accidente Chernóbil del 26 de abril de 1986, lo cual fue una explosión en una central nuclear en Ucrania causada por la fusión del núcleo del reactor por una prueba fallida del reactor 4 que provocó una nube radioactiva que afectó principalmente a Ucrania, Rusia, Bielorrusia y otros países. No se sabe de manera precisa a cuántas personas pudo haber matado, pero se cree que de los 6 millones de personas en las zonas contaminadas, murieron entre 4.000 a 30.000 personas. Hace algún tiempo no se tenía tanto conocimiento de la radiación y el daño que podía hacer a los organismos, y dada la mala costumbre de los humanos de ingerir o estar en contacto con sustancias peligrosas, se les daba diversos usos, como en el uso de las chicas del radio que usaban pintura que brillaba en la noche, la cual contenía sulfuro de zinc, pegamento y sales de radio, y lo usaban en las manecillas de los relojes que brillaban, o hacer un kit de experimentos para niños que contenían uranio. Y bueno compás, eso fue todo por esta vez. La radiación es una buena forma para obtener mucha electricidad contaminando poco, pero ojo con la radiación, cuídense y respiración automática desactivada. Chao.